Es licenciado en Ingeniería Mecatrónica, egresado aquí del Centro Universitario de los Lagos desde 2009. Tiene maestría en Ciencia y Tecnología, de aquí también del Centro Universitario, y tiene, está por presentar ya su examen de doctorado, que en unos cuantos días más será un nuevo doctor egresado totalmente de este centro universitario, y bueno, por eso lo invitamos a participar con nosotros. Actualmente pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel candidato, y bueno, y tiene una infinidad de artículos científicos en diferentes especialidades, sobre todo en especialidades en comunicaciones ópticas, ¿verdad? Y él nos estará platicando sobre la aniquilación selectiva de reactores coexistentes en un láser de fibra óptica dopada con herbio. Así es que le damos un fuerte aplauso y muchas gracias. Bienvenido. Gracias. Buenas tardes. El tema, como dice el doctor Rubén, se trata sobre una técnica de control que me permite a mí seleccionar entre diferentes comportamientos. Aquí tengo que tener en cuenta algunas palabras en cierto punto reservadas del área, pero por ejemplo, por atractores, simplemente debe... Se acabó la pila. Muy bien, les decía que por atractores lo único que tenemos que entender son diferentes comportamientos, ¿sí? Es decir, tiene un comportamiento particular para un conjunto de parámetros dados. El estudio se realiza sobre una fibra óptica, pero este tipo de comportamientos son bastante comunes en diferentes sistemas dinámicos. Ahora bien, la práctica ¿cómo va a ser presentada? Pues simplemente va a haber una introducción en el cual me va a permitir a mí darle los conceptos necesarios, una parte de dinámica de lo que es el sistema que se trabaja, y después voy a mostrar las técnicas que estuvimos utilizando para llevar a cabo el trabajo. Bueno, en resumen, pues como lo estuve diciendo, en este estudio se presentan cómo es posible controlar, cómo es posible seleccionar diferentes estados de una fibra láser, ¿sí? Es decir, esta fibra presenta el fenómeno de multiestabilidad, que no es otra cosa más que tener un conjunto de comportamientos para parámetros fijos. Es decir, lo que tenemos que entender es que teniendo un sistema de ecuaciones, como lo es cualquier sistema, manteniendo fijos todos los parámetros, únicamente variando la condición inicial en la cual se empieza el sistema puede irse a uno u otro comportamiento. Y esto únicamente se puede ser visualizado por un concepto que son las cuencas de atracción. La cuenca de atracción únicamente es un mapa conformado por las variables de estado del sistema, y ahí de forma discreta se dice qué condición inicial te lleva a uno u otro estado. La multiestabilidad, pues es un fenómeno bastante amplio. Se presenta en lo que es la electrónica, la óptica, la mecánica, la biología y en algunos modelos propios de lo que es la investigación. Por ejemplo, en electrónica fue donde se presentó o se estudió de forma muy consciente en los sistemas convertidores, por ejemplo, en los convertidores DC-DC o los convertidores DC-CA. Son sistemas en los cuales se presentan algunas crisis, es decir, puedo tener dos valores finales en mi estado, pues, por ejemplo, 4 o 5 voltios, saltando de forma estocástica, es decir, no hay forma de definir a qué lado se va el sistema. En la parte óptica, pues están los láseres, y sobre todo la parte biológica es donde este tipo de sistemas presentan los principales problemas. Un ejemplo muy común de un sistema biológico y multiestable es el corazón. El corazón tiene por lo menos 3 diferentes formas de comportamiento. Uno de ellos es el que nos mantiene vivos, y otro de ellos nos puede causar alguna arritmia que lleve a
que nos lleva a tener diferentes problemas, pues ya hasta la muerte, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales estos sistemas o cualquier sistema podría presentar la multiestabilidad? Primero está los sumideros GSN, que, bueno, independientemente del nombre, lo que se tiene aquí es un conjunto de puntos fijos o de puntos a los cuales tiende el sistema, de tal forma que, dependiendo de la proximidad en el espacio de fases, puedo ir a uno u otro sistema. Por ejemplo, los sistemas acoplados. Esto se da principalmente en el estudio de sistemas caóticos en el cual están interactuando, y los sistemas por propia naturaleza tienden a diferentes comportamientos. Igual, por ejemplo, los sistemas con retroalimentación retardada, la multiestabilidad inducida por forzamiento paramétrico, que no es otra cosa más que sistemas sometidos a modulación, que es el caso de estudio en ese sistema. Y además otro es la multiestabilidad inducida por ruido. El ruido no solamente es esta cosa fea que se escucha en la radio, ¿no? El ruido tiene un montón, o aporta un montón de dinámicas extrañas a los sistemas. Un ruido te puede llevar a diferentes comportamientos, un ruido puede estabilizar diferentes comportamientos. O sea, no hay que ver únicamente el ruido como si fuera algo malo o indeseado. Muchas veces esto te permite hacer más fácil la estabilización de algunos comportamientos. La otra parte, por ejemplo, ya entrando directamente a lo que son los láseres de fibra, pues hay diferentes comportamientos ya reportados, como es la biestabilidad y caos, la coexistencia de múltiples atractores, que pueden ser periodos o caóticos, el Q-switching, que es simplemente un láser pulsado que técnicamente se utilizan para el cortado de algunos materiales, y además ya hay algunas técnicas que presentan las técnicas de control para seleccionar o por lo menos tener un sistema en una solución. Ok, entonces, en base a esto, para controlar sistemas multiestables, se han definido diferentes técnicas, unas por lazo abierto, otras por lazo cerrado. En general, estas técnicas no permiten un control eficiente de los sistemas. Muchas veces lo único que hacen es llevar al sistema aquel en el que la cuenca de atracción, o decir, la región que te lleva a un comportamiento es la más grande. O sea, prácticamente eliminas todos los demás comportamientos y te quedas con uno. Como vuelvo a repetir, técnicamente el que tiene la cuenca más grande. Ok, digamos que si hasta ahí nuestro problema estuviera resuelto, es decir, me estoy literalmente quitando de encima la multiestabilidad y lo llevo a un estado cualquiera, o a un estado del sistema. Estas técnicas, pues resulta que no son selectivas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si por alguna razón estamos trabajando con el corazón, una persona enferma, que su estado más probable es la arritmia? Claramente, nosotros quisiéramos llevarlo a la región normal de operación. Para esto, tenemos que buscar una técnica que sea completamente selectiva y que sin ningún problema te lleve directamente a este estado deseado. Es decir, ese trabajo se enfoca directamente en esto. Y la pregunta, como tal, como está remarcada ahí en negrita, es: ¿qué pasaría si por alguna razón necesitaría el estado menos probable? En el caso de mi sistema, el estado menos probable presenta una amplitud mucho mayor en la forma de oscilación. De ahí sale o se origina la posibilidad que si yo puedo controlar de forma selectiva estos estados, pues puedo generar desde multiplexores, de multiplexores, que prácticamente es lo mismo, o simplemente utilizar la amplitud de esto para dar aplicaciones de corte, dar aplicaciones de fuente de luces estables, ¿sí? Y bueno, entonces, ¿cuál es nuestra hipótesis? Nuestra hipótesis es que el láser, por ejemplo, es un sistema pues que no puedes manipular muchas veces libremente los parámetros. El láser lo podemos ver desafortunadamente como si fuera una caja negra, a la cual se le pueden meter algunas variables, se pueden manipular algunas variables, como por ejemplo la intensidad con la cual se está emitiendo. Se puede controlar la corriente con la cual está siendo bombeado, que sería la parte de modulación, ¿sí? Pero entonces, nosotros lo que vamos a buscar va a ser meter una modulación tal que
me lleva el sistema a un estado u otro. Vamos a implementar 4 técnicas distintas, de las más conocidas en el área de control de caos. Es decir, vamos a pasar las herramientas de control de caos a sistemas multiestables. Ok, entonces, para decir que mi sistema como tal fue controlado, necesito definir cuál es mi estado final, ¿sí? O sea, prácticamente había dicho que estos sistemas presentan n estados finales. ¿Qué es esto? Que dependiendo de cómo se varíe la condición inicial puedo llegar a uno u otro, pero estos son comportamientos estables, es decir, siempre me voy a mantener ahí, salvo alguna pequeña perturbación que me saque, ¿no? Es decir, nosotros nos vamos a enfocar en generar esta perturbación para que me lleve de forma inequívoca a uno u a otro estado, ¿sí? El objetivo, pues lo he venido diciendo así de forma rápida, pues es controlar el sistema, llevarlo al estado que yo quiero. Y para esto entra perfectamente lo que es este congreso, ¿no? Congreso como tal, tenemos que ver cómo está influyendo aquí la mecatrónica. Aquí la mecatrónica está entrando pues directamente a lo que es el control instrumental. ¿Por qué? Porque estos son estudios bastante amplios en el cual se tiene que probar la técnica frente a perturbaciones, la técnica frente a variaciones paramétricas, y se puede hacer a mano, pero es un trabajo bastante complicado. Para evitarnos eso y tener mucha mayor precisión, se hace uso de algunos protocolos de comunicación como es el RS232, el GPIB, que me permite a mí controlar un instrumento de forma remota y en forma autónoma, ¿sí? Entonces, primero se va a hacer la implementación numérica y experimental de esto, ¿sí? Vamos a determinar la respuesta del láser a la variación de señal tanto en frecuencia, amplitud y ganancia de retroalimentación, así como el nivel de ruido, ¿sí? Además, para hacer la comprobación de esto, se van a calcular algunas cuencas de atracción para parámetros fijos. Y además, la intención es encontrar una región de operación, ¿sí?, que me permita ir a un estado u a otro. O sea, ¿cuál es la técnica? La técnica, por ejemplo, ahí está escrito de forma medio fea, pero ¿qué es esto? Lo único que tenemos que tener es un sistema dinámico cualquiera, en este caso, nuestro láser, ¿sí? Y tenemos que tener acceso a uno de los parámetros, en este caso representado por P, ¿sí? Entonces, primero, debemos suponer que este sistema tiene aésimos estados coexistentes y que todos ellos están reflejados en el espacio de variables. Hasta este punto, el espacio de variables no es otra cosa más que la región en la cual mis variables o mis salidas del sistema están variando, ¿sí? Yo tengo que tener muy claro o identificar de forma muy clara cuál es la región propia de operación del sistema, ¿sí? Entonces, para esto se definen diferentes técnicas. La primera de ellas fue el seguimiento de trayectorias, es decir, prácticamente los que estamos familiarizados con el área de control, pues se dan cuenta que es simplemente la retroalimentación del error, es decir, tengo que tener una señal de referencia y mi sistema, de tal forma que al momento que yo estoy retroalimentando esta señal, podría ser que el sistema converja al estado que yo quiero. La otra parte que se está explorando es el reforzamiento armónico. A fin de cuentas, lo que se tiene aquí es una oscilación que tiene una frecuencia definida, por lo cual puedo buscar la técnica que me permita a mí favorecer que se produzca una frecuencia en particular de oscilación. La tercera técnica, mezcla lo que es el reforzamiento armónico más una retroalimentación que me permite estabilizar el sistema. Por ejemplo, ahí sería el parámetro o la técnica, la señal de control que viene como PC, va a ser igual a una variable del sistema, va a ser igual al término de modulación más una retroalimentación. Términos generales, y en el experimento pues simplemente es agregar a una de las variables del sistema de forma aditiva, o sea, con nuestro 741, con un amplificador con ganancia definida, este sistema. Es acá, si se dan cuenta, va a ser uno de los parámetros del control que tenemos que variar, por lo cual habrá que buscar alguna técnica que me permita variarla de forma autónoma. Y finalmente, la última técnica es simplemente el sistema más ruido. ¿Qué pasa con el ruido? Nada más que si se dan cuenta, el término que acompaña al parámetro es una función muy, muy específica. Es decir, nosotros tenemos que tener la manera que a partir de generadores, por ejemplo, unos DAC, ¿sí?, en tiempo real,
poder generar una señal de ruido, pero no simplemente ruido blanco como tal. Por ejemplo, podemos generar una señal que tenga las frecuencias muy establecidas, de forma que yo pueda ver cómo un rango de frecuencias en el ruido permite la selección de estados. Ahora bien, vamos a ver lo que es el sistema. Del modelo, pues, si se dan cuenta, es un modelo de ecuaciones normalito, como cualquiera, ¿no? Escrito de forma, pues, son dos ecuaciones. Es un sistema no lineal en el cual tiene sus parámetros. Lo vamos a resolver no de forma analítica. Vamos a implementar métodos numéricos, por ejemplo, un runge-CUTA. Nosotros trabajamos con runge-CUTA, pero es un sistema que puede ser tratado en esta manera. Aquí está expresado de forma continua, pero a fin de cuentas, en el momento que se resuelve, pues estás trabajando en la forma discreta, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la forma de conocer mi sistema es darle, como dije en un principio, condiciones iniciales. Las condiciones iniciales me van a definir a cuál de los estados tengo. ¿Sí? Ok. Pero aquí, algo que se me pasó aquí muy rápido es que el único parámetro que yo puedo manipular es esto. Es este P sub 0. En este momento, ese P sub 0 es simplemente la corriente que estoy induciendo al láser. Es decir, estoy metiendo una corriente como si fuera simplemente una corriente de CD para que el sistema empiece a emitir. De esa forma, únicamente metiendo una corriente continua al sistema, lo que se tiene es un punto fijo. Es decir, es un punto en el cual todas las trayectorias representadas en el espacio de fase convergen. En ese punto están aquí en la figura de la izquierda, es ese punto rojo, y lo que únicamente estoy demostrando es que en función de la condición inicial X sub 0, Y sub 0, el sistema inmediatamente converge al punto fijo. Otra cosa, eso es lo que te dice la simulación, ¿sí? Es una cosa muy bonita, ¿no? Pero en la parte experimental, lo que vamos a ver es que este sistema está constantemente saltando alrededor del punto fijo por condiciones de ruido propio del sistema. Nosotros pudimos caracterizarlo, y aquí es donde empieza a entrar una de las partes fuertes de nosotros como mecatrónicos, la parte instrumental, la parte de saber medir y dar respuestas. Por ejemplo, la gráfica que yo presento aquí es un extracto de la pantalla del osciloscopio, al cual gran parte de ustedes ha tenido acceso en el laboratorio. Es un DPO de fósforo que únicamente está midiendo la emisión láser y calculando su espectro en tiempo real. Vemos que de entrada el sistema tiene una frecuencia definida, muy ancha, no es suave, que está, no se alcanza a ver, pero está oscilando alrededor de 30 kilohercios, ¿sí? Entonces, un punto importante para mí en ese sistema era darme cuenta cómo, modificando el término de corriente, es decir, únicamente estoy incluyendo al sistema una modulación aditiva. O sea, ¿qué es esto? A la corriente continua le estoy agregando un generador, de forma que la variación de la corriente ahora va a estar umbralizada. Es decir, tengo mi corriente continua más un término de modulación, o sea, prácticamente una sinusoidal. Hay que ver cómo esto afecta y cómo la variación de uno de los parámetros, en este caso la amplitud representada por MD, me va a dar una transformación de tener un punto fijo al nacimiento de una órbita. Por ejemplo, la parte A, el cuadro A, lo que tengo es este punto fijo en el cual está convergiendo, que tiene su frecuencia definida, ¿sí? Una frecuencia bastante alta. De hecho, lo alcanzan a ver, o sea, prácticamente, ahí tiene una amplitud bastante pequeña y se alcanza a ver la frecuencia aquí es de 80 kilohercios, ¿sí? Está representando el cuadro B, y se permanece constante la frecuencia de relajación. Ahora bien, en función de la modificación de la amplitud, yo puedo ver que esa cosa que está ahí hecha bolita, que tiene cierto comportamiento errático, se da una transformación a tener un ciclo límite. Un ciclo límite que no es otra cosa más que una órbita periódica, ¿sí? Entonces, una forma, pues, que yo puedo ver o que puedo dictar cuándo se da la transformación de un sistema a otro es aprovechar, por ejemplo, la distribución de las frecuencias o las amplitudes que tienen los picos característicos en el espectro. En el espectro de frecuencias, recordando Fourier, sabemos que te habla acerca de la predominancia de
una frecuencia en particular. O sea, prácticamente lo que yo voy a hacer va a ser muestrear la transición de tener una frecuencia predominante, que en un principio, como dijimos, era 30 kHz, hacia llegar a la frecuencia de modulación. Y esto de aquí simplemente es una razón que se va midiendo en función de la variación paramétrica, ¿sí? O sea, prácticamente midiendo podemos entender cómo se da la transformación del sistema. Ok, ya para valores más altos de amplitud, lo que tenemos es la estabilización de estos 4 ciclos límites: el verde, el azul, el amarillo y el rojo, cada uno identificado por A1, A3, A4, A5. ¿Qué es esto? Esa clasificación se da en función de la forma de oscilación que tiene el sistema. Por ejemplo, en A1 quiere decir que este ciclo límite tiene exactamente la frecuencia de modulación. Lo demás es en función de cómo responde de forma armónica al sistema. A fin de cuentas, sabemos plenamente que el espectro, a pesar de tener una componente fundamental en 80, va a tener algunas componentes, tanto pares o impares, del espectro. Pero creo que no me... Ah, sí, ahora sí ya. Ok, entonces, esta parte de aquí, hasta aquí, ojo, estos son mis estados que yo tengo coexistiendo, ¿sí? Y son los que yo quiero a los que se vaya el sistema de forma... No. Y son a los que yo quiero que se vaya el sistema de forma inequívoca. Ok, esa es otra representación. Ya vimos su representación en el espacio de fase. Pero el espacio de fase, digamos que es una representación muy, muy abstracta, que no me dice nada acerca de el comportamiento propio del sistema, ¿sí? Por ejemplo, aquí estoy representando cada uno de los estados, cómo se comporta. Estoy viendo la parte temporal, estoy viendo y la parte espectral. En uno de ellos me dice de forma clara cuál es su frecuencia de oscilación, que corresponde a los módulos que hay en la relación subarmónica del sistema. Y otra forma de verlo es simplemente, si yo sé que modulo con una señal de 80 kHz, estoy viendo ahora, por ejemplo, en la parte temporal, que a fin de cuentas sigue siendo un subscreen del osciloscopio, como en el caso azul, lo que tengo es la emisión láser, y en el caso rojo, la modulación. Estoy viendo que hay diferentes patrones, es decir, en alguno de ellos hay 5 oscilaciones rojas por 1 de láser, ¿no? O sea, eso es lo que yo quiero aprovechar. ¿Cómo puedo hacer que mi sistema se vaya de forma directa a cada uno de esos estados? ¿Cuáles son las herramientas que tenemos? De nueva cuenta, nuestra área fuerte es la instrumentación y la medición, ¿sí? Este mapa de aquí representa la evolución del sistema, manteniendo fija la amplitud y variando la frecuencia. Hasta ahorita es simulación, ¿sí? Yo voy a variar la simulación y lo que voy a estar graficando, si nos dimos cuenta en la diapositiva anterior, es que cada una de las oscilaciones de láser tienen diferentes amplitudes y tienen máximos localizados, ¿sí? Entonces, en función de la frecuencia, si yo les dije que estaba trabajando en 80 kHz, veo que existen 4 ramas o existen 4 puntos del sistema, es decir, estoy creando un mapa en función de la frecuencia y estoy viendo cómo esto se comporta. Lado derecho, estoy viendo simplemente para frecuencia estable cómo se comporta en la amplitud. Si se dan cuenta, todo esto es simulación, pero tiene que ser pasada forzosamente a la parte experimental, lo cual conlleva un trabajo bastante potente en la parte de controlar los instrumentos, ¿no? Porque no vamos a estar manualmente variando los parámetros, ni mucho menos encendiendo y apagando, ¿no? El error es bastante alto. Ahora, lo que estoy presentando aquí son el mapa que me dice qué condición inicial me lleva a uno u otro estado, ¿sí? Si se dan cuenta, una pequeña variación en una de las variables me puede llevar de forma pues no predecible a uno u otro estado. Cada uno de los estados ahí representa, cada uno de los colores, perdón, representa el estado al cual me puedo ir, ¿sí? Ok, esa es la parte de simulación, este es el experimento. Esto es, del experimento como tal, el láser, pues es del controlador láser hasta el fotodetector. Del láser, a lo mejor existe una idea medio equivocada de que es algo pues bastante complejo, pero no. El láser hay que simplemente verlo como si fuera un sistema dinámico, en este caso un amplificador, ¿sí? Ok, entonces, de esa forma, si se dan cuenta, lo que se está manejando es instrumentación bastante simple, instrumentación de siempre. Un generador, un osciloscopio, y punto,
¿sí? Estas son las variaciones, ya un trabajo experimental. A diferencia de la simulación, lo que se tiene únicamente son 3 estados consistentes por el problema de ruido. O sea, aquí en este caso el ruido propio del sistema me aniquila de forma natural uno de los sistemas, y como en la parte de simulación se presenta el diagrama en función de frecuencias y en función de amplitud. Ahora bien, vamos a ver las técnicas. De forma así resumida, ahí están las 4 técnicas y me dice que solo una de ellas me permite la selección inequívoca de las técnicas. La primera, vamos a verlo como si fuera un diagrama bloque. Lo que está en rojo es el láser, ¿sí? Y lo que estamos agregando es simplemente cómo ese nuevo término en el cual se está metiendo de forma aditiva el término de control se forma experimentalmente. Pues si se dan cuenta, seguimos hablando de instrumentos muy típicos de nosotros, ¿no? Tenemos un DAC, una forma de variar la ganancia que sigue siendo un potenciómetro y simples sumadores. O sea, más allá de lo que puede implicar ese trabajo, este es un trabajo como tal de instrumentación propio de cualquiera de nosotros. Y por ejemplo, esos son los resultados de la simulación, en el cual, como les dije, había diferentes ramas. Para el caso en el cual no hay presencia de la técnica es para el caso 0, ¿no? Y estoy viendo cómo esas 4 ramas van evolucionando y al mismo tiempo van dando diferentes comportamientos, ¿no? Por ejemplo, otra forma de presentar ese tipo de relaciones es lo que es el factor N. Te dice qué tan parecido es lo que tú tienes a la señal que estás haciendo. Y si te das cuenta, aquí simplemente es una gráfica entre 0 y 1 que te dice qué tan estable o qué tan parecido es lo que tú tienes a lo que realmente estás buscando, ¿no? Por ejemplo, hablamos de las cuencas de atracción. Las cuencas de atracción, aquí estamos viendo la evolución para el caso verde, para el caso A5, en el cual me interesa que exclusivamente toda la cuenca, en este caso haga verde, y ahí estoy viendo la comprobación de cómo el sistema en función de la variación del parámetro, pues hace una transformación, ¿no? Estos son los estados resultantes, si se dan cuenta, esto ya es medido en el laboratorio, y ahí está la misma relación. Tenemos el caso en el que existe 3 oscilaciones por 1, 4 oscilaciones por 1 y 5 oscilaciones por 1, ¿sí? Estos son los diagramas experimentales, no son tan bonitos como la simulación, pero a fin de cuentas pues estamos viendo que el sistema pasa de tener diferentes ramales a tener uno solo. El experimento, como se dan cuenta, es bastante ruidoso por cuestiones del montaje. Esta es la siguiente técnica, en el cual únicamente estamos agregando un segundo generador, de forma que yo busque una resonancia entre los sistemas. Y esta es la evolución. Si se dan cuenta, cada una de las técnicas tiene un resultado específico y no predecible. El sistema, el hecho de ser un sistema multiestable hace que la dinámica sea prácticamente impredecible, ¿sí? Y lo que nos queda a nosotros pues es ver cuáles son las regiones. Por ejemplo, aquí vemos que solo algunos de ellos se quedan ramales aislados. Por ejemplo, en el caso B, que existe solo un caso amarillo. El caso 5 que tiene una duplicación de la forma de oscilación, pero no son técnicas completamente selectivas, es decir, solo alguno de ellos permite la selección de estados. Finalmente, pues está una de las técnicas que fueron reportadas, como que le llaman la técnica de reforzamiento armónico, y retroalimentación. Aquí, pues la retroalimentación se entiende prácticamente como si fuera simplemente inyectar una variable propia del sistema, ¿no? O sea, si se dan cuenta, a pesar de ser un trabajo, pues en cierto punto bastante sofisticado, seguimos cayendo directamente en lo que es la instrumentación. Para esto tuvimos que entender qué pasa cuando el sistema únicamente presenta retroalimentación, más bien comprobarlo, porque es conocido que estos sistemas incluye un nuevo color, por ejemplo el rosa, en el cual me dice que el sistema está saltando de forma aleatoria entre los diferentes comportamientos hasta tener un solo sistema. Es decir, si se dan cuenta, esta técnica es como la que dije en un principio, se va exclusivamente al que tenga la cuenca más grande, ¿sí? Y finalmente pues hicimos este par, variar lo que es la retroalimentación y la amplitud para tener frecuencias estables. Y lo que está en verde es lo que me dice que son las regiones propias donde yo puedo encontrar solo una de las oscilaciones que me interesan. Aquí es prácticamente un corte a este mapa de acá, en el que estoy viendo cómo, de hecho por aquí, cómo toda esta región
cómo toda esta región empieza, perdón, es este de acá, empieza con saltos aleatorios entre el sistema y finalmente, perdón, es este de aquí, la primera parte, cómo el sistema va saltando de diferentes ramales hasta tener un comportamiento óptimo, ¿no? Por ejemplo, esta de nueva cuenta la comprobación por los medios de las cuencas de atracción. Esto es solo simulación, es decir, tengo un montón de estados ahí y se va dando la evolución, una evolución gradual, de forma que voy aniquilando uno de los comportamientos, ¿sí? Esto también es simulación, únicamente demuestro cómo en función, independientemente de la condición inicial, puedo llevarlo al estado que yo quiera. Y este es el experimento. De nueva cuenta, pues no tan bonito como la simulación, ¿no? Pero te permite por lo menos la simulación definir una región en la cual podrías encontrar su contrapar experimental. El punto rojo equivale, bueno, aquí no se alcanza muy bien, equivale a los saltos del sistema, es decir, cómo en función de estar en un estado estable, encendiendo la técnica de control, inmediatamente puedo irme a uno de los comportamientos deseados. Por ejemplo, aquí está un poco más claro cómo se va comportando el sistema, ¿sí? Y finalmente, ¿qué pasa cuando agregas ruido? Decíamos que teníamos que diseñar nuestro ruido. ¿Cómo hacerlo de forma selectiva? Ahí únicamente tenemos conectado el DAC a un osciloscopio, calculando el espectro, y estoy viendo cómo se presenta un ensanchamiento en función de las frecuencias permitidas, es decir, estoy diseñando un filtro pasabajas que solo me permite meter una parte del espectro completo de frecuencias, y este es el efecto, ¿sí? Si yo voy atenuando o permitiendo cada vez más frecuencias, el resultado es bastante, pues no predecible, ¿no? Por ejemplo, con el solo hecho de tener ruido, no son estados estables como tal, pero sí se permite definir la probabilidad que tengo de que aparezca uno u otro. Si se dan cuenta, en el caso de A5, el sistema ni siquiera estaba presente, pero ahora con el ruido puede ser que yo lo encuentre. Y bueno, de forma de conclusión, pues las conclusiones son bastante simples, son técnicas experimentales en las cuales se basa principalmente en lo que es la mecatrónica para el control instrumental, y sobre todo es una demostración de cómo la ciencia básica no está alejada de los procesos de enseñanza, ¿no? Es decir, cómo con el simple hecho de saber instrumentación, cómo con el simple hecho de conocer perfectamente algunos protocolos de comunicación, puedo llegar y dar un impacto o hacer un estudio muy complejo, digamos de una caja negra, en la cual simplemente conozca cuáles son los parámetros que se pueden variar y cómo podría yo caracterizarlos, ¿no? De mi parte es todo. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, tenemos tiempo para un par de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta. ¿No? Yo sí tengo una. En la vida real, ¿cuál sería la aplicación de todo esto? Digo, porque seguramente tus compañeros pues van a decir, él optó por una opción de irse hacia la investigación, y en una rama de la investigación hay muchas otras, ¿verdad? Ok, por ejemplo, ¿cuál sería una aplicación de todo esto? Una aplicación que nosotros estamos buscando es la potencia. ¿Cómo incrementas la potencia? ¿Sí? Por ejemplo, el caso que yo presenté es un solo láser, pero pongamos el caso ideal en el que tienes un conjunto de láseres y puedes unir sus salidas. Por ejemplo, si estás buscando potencia, en este caso, por ejemplo, corte, pues yo preferiría utilizar que ya tiene una mayor amplitud, es decir, ¿cómo puedo hacer que todos los láseres estén en el estado que yo quiero, en el momento que yo quiero, para aprovechar, en este caso, el incremento en la amplitud, ¿sí? Otra parte que se desarrolla en el cuerpo académico, como dijo en un principio el doctor Rubén, pues es la parte de comunicaciones. Sabemos plenamente que comunicaciones se trata, una de las áreas es la definición de bandas de transmisión, ¿sí? Es decir, cada una de las bandas tiene una frecuencia particular, ¿sí? Pónganse en la idea de que, por ejemplo, vamos a modular la información que yo quiero transmitir, la transmito utilizando la frecuencia de A1, la frecuencia de A3, la frecuencia de A4 y la frecuencia de A5. Es decir, de esta forma, usando filtros específicos, podía transmitir una gran cantidad de información, como una especie de multiplexación, por un solo canal, tal como sucede en la radio, ¿no? Tienes un espectro bastante conocido que tiene
digamos, un peine de frecuencias y que cada uno de ellos de forma selectiva puedes bajarlo porque ya tienes de forma definida lo que es la frecuencia a la cual está trabajando el sistema. Okay. Y en el caso del corte, ¿te refieres al corte de materiales? Corte de materiales, por la potencia, ¿verdad? Sí. Es decir, tú puedes... Pues puede ser el corte o el granillado, ¿no? O sea, prácticamente no es lo mismo granillar con cierta, por ejemplo, en este caso, este tiene una frecuencia más baja, es decir, va a haber menos pulsos por segundo. En el granillado, pues es una forma de endurecer el material por medio de pulsado láser, ¿sí? No es lo mismo granillarlo, y aquí la técnica responde, si mal no recuerdo, a diferentes frecuencias. Dependiendo de la frecuencia es la dureza que estás induciendo en el sistema. Por ejemplo, esa es otra forma de granillado. Y de forma selectiva, es decir, tienes un solo sistema en el cual puedes tunearlo de forma rápida para tener diferentes niveles de dureza. Muy bien. ¿Una pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Muy bien, entonces no me queda más que mostrarle al maestro Ricardo Sevilla pues la constancia de participación, donde dice la Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de los Lagos, otorga la presente constancia al maestro Ricardo Sevilla por su valiosa participación como ponente en el 4º Congreso Internacional de Mecatrónica por la conferencia Aniquilación de atractores, selectiva de atractores coexistentes, efectuada en el día de hoy. Atentamente piensa y trabaja, y firma el doctor Armando Zacarías Castillo, rector del centro, y le damos un fuerte aplauso y muchas gracias.